A Oriol Bartomeus le podéis leer con frecuencia en El País los análisis que hace ya desde hace tiempo de lo que sucede en Cataluña. Oriol, empezando por esto que hablábamos ahora con Berna y con Pablo Montesinos, ¿es realmente un problema la inmigración ilegal en Cataluña? ¿Es realmente un tema que debería estar en la campaña? Es un tema que ha estado en la campaña. Es un tema que aparece, sobre todo, hay que tener en cuenta que los temas aparecen porque alguien los saca. Y en este sentido, desde hace unos años, Vox ha estado ahí intentando sacar este tema. Y por lo tanto es un tema que aparece en la agenda, pero no aparece tanto como un problema que la gente expresa, sino como un problema que algunos actores políticos intentan poner en la agenda. Claro, aparte de Vox, es verdad que últimamente hemos tenido la aparición estelar de este partido Alianza Catalana, que también basa parte de su identidad de partido en los temas de la inmigración y en la xenofobia y el racismo. Y por lo tanto esto ha contribuido también un poco a que aparezca el tema. Es verdad que este tipo de temas no solo aparecen porque hay algún partido que lo saca, sino es un tipo de temas que consiguen impregnar un poco la agenda política. Y ahí hemos visto como el Partido Popular últimamente, pero había aparecido también Junts en las últimas elecciones municipales, como también Junts, digamos, tomaba ese tema en respuesta también al ascendente de Alianza Catalana en su espacio más duro, de voto más integrista. Oriol, tú has escrito muchísimo sobre el procés. El domingo hay elecciones en Cataluña, estamos cerrando ya esta campaña electoral y a modo ya un poco de balance o de proyección hacia el futuro. Pase lo que pase el domingo, empieza una Cataluña nueva. ¿Podemos dar por enterrado definitivamente el procés, sea cual sea el resultado? La respuesta creo que es una contradicción, digamos. Podemos dar por enterrado el procés si el procés está enterrado desde enero del 18. Digamos, ya no vivimos en el procés. El procés fue un movimiento político que tenía como objetivo la consecución de un referéndum o una consulta para poder, digamos, proclamar la independencia de Cataluña. Ese procés, ese movimiento acabó, digamos, llegó a su cenit en el octubre del 17 y, digamos, de alguna manera cerró el ciclo en las elecciones de diciembre de ese mismo 17 y cerró el ciclo cuando las fuerzas independentistas participaron de estas elecciones y constituyeron un gobierno autonómico a partir de enero del 18. Con lo cual el procés está acabado como procés. Ahora bien, lo que no está acabado es el post-procés. Digamos, en Cataluña vivimos desde el año 18 en una situación, en una especie de limbo, en la cual el procés se ha acabado, pero no hemos empezado otra cosa. Y entonces, en estas elecciones, lo que puede pasar el domingo es que definitivamente empiece otra cosa, no sabemos cuál, o continuemos en este limbo de un procés convertido en un zombie que domina, digamos, el escenario político catalán, pero está muerto, digamos, está acabado, pero no hay manera de enterrarlo, por decirlo de alguna manera. Eso me imagino que depende de cuáles sean las mayorías que surgen a partir del domingo, ¿no? Si la mayoría es independentista o si la mayoría no es independentista. Sí, claro. La posibilidad de una reelección de la mayoría independentista nos sitúa en una lógica de continuidad con las dinámicas que hemos vivido estos últimos 5 años de post-procés. También es verdad una cosa, una mayoría independentista y por lo tanto un nuevo gobierno independentista en la lógica de un cambio de mayorías en el Congreso de los Diputados a medio plazo, digamos, también abre otro escenario diferente. Digamos, la posibilidad cierta de tener una mayoría de Partido Popular más Vox en el gobierno central, junto con
una mayoría independentista en el gobierno de la Generalitat, pues, digamos, sitúa la realidad en un plano distinto. Haciendo un poco también de historia y de lo que ha sido Cataluña en las últimas décadas casi, donde el nacionalismo de Convergencia Democrática de Cataluña, de Convergencia y Unió, de incluso del PDeCAT, dominaba el panorama político con millones de votantes. Te pregunto, ¿dónde están en estas elecciones esos votantes de centro-derecha moderados que son nacionalistas y que ahora mismo se encuentran o con Alianza o con Puigdemont, que no es exactamente lo mismo, o ya con partidos de centro-izquierda o con partidos no nacionalistas de centro-derecha? Esa base sociológica que existía en Cataluña, ¿dónde está hoy? ¿Dónde está? Esa es una gran pregunta. La verdad es que lo que hemos visto es cómo esa base sociológica de voto moderado, catalanista, de centro, se movía junto con el procés. La gran mayoría de esta base sociológica se ha desplazado. Se ha desplazado hacia posiciones más duras en el eje de sentimiento de pertenencia. Es decir, antes esta base se situaba en el catalanismo moderado y ahora mismo está enclavada en el independentismo. Y también al mismo tiempo esta base se ha desplazado del centro ideológico hacia la izquierda, incluso hacia la frontera con el espacio de la CUP, es decir, hacia el antisistema. Y esto ha sido el procés. El procés ha, de alguna manera, estirado este voto y lo ha desplazado desde su centro de gravedad típico moderado hacia un espacio casi antisistema. Es un poco lo mismo que ha pasado, que hemos podido ver en algunos espacios del antiguo voto del centro derecha en el norte de Italia y en Inglaterra, no en Gran Bretaña, en Inglaterra y en parte en Francia. Es decir, hay una parte del voto de orden tradicional que a lo largo de estos últimos años ha ido tomando posturas cada vez más de tipo antisistema. Más allá de esto, es verdad que aparte de este desplazamiento de la mayoría de este voto, sí que es verdad que existe un espacio residual importante numéricamente que se ha quedado en ese espacio tradicional de convergencia. Este voto es uno de los arcanos del comportamiento electoral en Cataluña en los últimos años. Sabemos que en 2017 una parte de este voto, optó por Ciudadanos como una opción para frenar el procés. Sabemos que una parte de ellos también en 2021 en las elecciones autonómicas votó el PDeCAT y una parte se abstuvo. Sabemos también, porque se ven en las encuestas, que hay una parte que optó por el PSC en el voto de las generales del año pasado. Y ahora una de las incógnitas de estas elecciones es qué van a hacer estos votantes moderados, que ya no son ese 1 millón, 2 millones del voto de Jordi Pujol de los 80, pero que sí, que sigue habiendo ahí un núcleo de voto moderado del cual no sabemos qué esperar. El domingo lo veremos. Por último ya, Oriol, ¿qué votan los catalanes el domingo? Quiero decir, durante esta campaña ha habido distintos modelos de gestión, distintas formas de hacer las cosas en los problemas del día a día de los catalanes. ¿Eso es lo que se va a votar el domingo? ¿O esta campaña ha ido de otra cosa y, por tanto, cuando vayan a las urnas, lo que harán será otro movimiento? A ver, yo creo que cada vez más tenemos que pensar que el cuerpo electoral decide su voto en función de elementos que no son comunes. Es decir, habrá una parte de los electores catalanes que votarán en lógica procés, digamos, en lógica independencia. Eso, absolutamente. Habrá otra parte que votará en lógica gobierno, digamos, en lógica políticas públicas. La diferencia respecto de otras elecciones o de las otras elecciones catalanas desde el año 12 es precisamente esta pluralidad de elementos. Digamos, llevábamos varias elecciones en las cuales solo había un tema y ese era
el tema y el cuerpo electoral se decidía en función de ese único tema. Y ahora estas elecciones son nuevas en el sentido de que van a haber más temas encima de la mesa y los electores se van a decidir en función de esos diversos temas. Es decir, va a haber un voto que va a votar en lógica echemos a Pedro Sánchez, va a haber un voto que va a votar en lógica antiindependentista, va a haber un voto que va a votar en lógica gobierno y va a decidir, y aquí claramente tanto la campaña del PSC como la campaña de Esquerra han puesto el eje mucho en este tema, y obviamente va a haber un voto que va a votar restitución. Es decir, el voto de Junts, quizás no todo, pero la gran mayoría del voto de Junts va a ser un voto de restitución y, por tanto, un voto en lógica procesista. Esta campaña ha sido una campaña muy segmentada, con muy diversos espacios y muy diversos temas, lo cual bueno, nos dice que ha cambiado el escenario en Cataluña, pero también es verdad que las lógicas que tenemos ahora con los medios de comunicación tan segmentados hacen posible la convivencia de diferentes campañas paralelas que apelan a núcleos de votantes diferentes y que no se encuentran entre sí. Es decir, es muy difícil que ahora mismo tengamos una campaña que vaya de un solo tema. Oriol Bartomeu, interesantísimo. Veremos qué pasa el domingo y sobre todo veremos qué pasa a partir del domingo, porque la cosa no parece fácil, ¿no? Con lo cual seguramente seguiremos hablando de qué es lo que pasa en Cataluña. Gracias. Gracias, muchas gracias.